Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 114 del curso de geometría. En la lección anterior hemos comenzado ya el sexto tema del curso, que se llama la introducción o elementos de la geometría analítica. Y estábamos viendo cómo podíamos asociar algún número a un punto que estuviera localizado en un plano. Según podemos asociar un punto localizado en una recta numérica con un número, pues quisiéramos ver cómo un punto en un plano podría estar relacionado con algún número real. Bueno, pues dijimos que René Descartes, ¿verdad?, ideó un sistema para lograr eso. Si usted considera, por ejemplo, un punto P en un plano, por ejemplo, el plano de la pizarra, él dijo: vamos a considerar dos rectas numéricas, una horizontal que se va a llamar el eje de X y otra vertical que se va a llamar el eje de Y, ¿verdad? Dicho sea de paso, con eso fue que terminamos la discusión en la lección anterior, ¿verdad? Y quiero que vayan a su libreta y subrayen en ese último párrafo que estábamos escribiendo la frase eje de X y eje de Y, que todavía lo tenemos aquí. Que no lo subrayé, y en esa discusión pues estamos explicando lo que eran esos dos conceptos, ¿verdad? Así es que subrayen eje de X y eje de Y, como lo tengo yo subrayado aquí. Ya habíamos llegado hasta este punto, ¿verdad? Y entonces dice: vea que como uno de los ejes es horizontal, que es el eje de X, y el otro es vertical, como es el eje de Y, entonces eso significa, ¿verdad?, si este es horizontal y este es vertical, pues entonces eso quiere decir que aquí se ha formado un ángulo recto. O sea que el eje de X es perpendicular al eje de Y. Y el eje de X va a ser perpendicular al eje de Y. Llamamos a estas rectas numéricas, a este eje de X y a este eje de Y, el eje de X horizontal y el eje de Y vertical, un sistema de coordenadas cartesianas o rectangulares. Cartesianas viene de Descartes, ¿ves?, que fue el que se las inventó, o rectangulares porque fíjense que son, pues, un sistema de coordenadas y los ejes de coordenadas son rectangulares, forman entre ellos más bien un ángulo recto, y por eso que se llaman rectangulares también. Y al plano que los contiene, o sea, al plano donde usted localiza un sistema de coordenadas, se llama el plano cartesiano o el plano de coordenadas cartesiano. Al punto de intersección de ambos ejes se le llama el origen del sistema de coordenadas. Recuerde que donde se intersecan esas dos rectas numéricas es donde está localizado el número 0, tanto para la recta numérica horizontal como para la recta numérica vertical. Y ese punto de intersección de los dos ejes de coordenadas, repetimos, donde se encuentra el 0, tanto de esta recta numérica como de esta, se llama el origen del sistema de coordenadas, ¿verdad? La parte del eje de X a la derecha del origen, esta parte de aquí hacia acá, ese rayo que está a la derecha del origen, por contener aquí números, ¿verdad?, que son positivos, ¿verdad?, porque recuerda que usted localiza ahí números positivos, pues se le llama el eje positivo de X. Igualmente a esta parte del eje de X a la izquierda del origen se llama el eje negativo de X. En cuanto al eje de Y, a este rayo que está hacia arriba a lo largo del eje de Y se le llama el eje positivo de Y, porque ahí recuerden que se van a localizar números reales positivos en esa recta numérica vertical. Y a esta parte que está bajo el origen, ¿verdad?, de ese sistema de coordenadas se le va a llamar el eje negativo de Y, porque en esa escala numérica que se localiza en el eje de Y, por ahí van a estar localizados los números negativos. Bien. Bueno, observe que el plano cartesiano, el plano donde estamos considerando ese sistema de coordenadas cartesianas o rectangulares, queda dividido en 4 regiones. ¿Cuáles son? Esta que está aquí, esta que está aquí, esta que está aquí y esta que está aquí. 4, 1, 2, 3 y 4 regiones. Y a cada una de esas 4 regiones, en donde se localiza el plano de un plano cartesiano, ¿verdad?, que es donde se localiza el sistema de coordenadas cartesianas, se llaman los cuadrantes. Y se les llaman o se numeran 1 romanos, 2 romanos, 3 romanos y 4 romanos, como se indica en el diagrama. En particular, este que está aquí, esta región que está aquí, en la parte superior derecha del plano cartesiano, se le llama el cuadrante número 1. A este que está en la parte superior izquierda se le llama el cuadrante número 2. A este que está en la parte inferior izquierda se le llama el cuadrante número 3 romanos. Y a este que está en la parte inferior derecha se le llama el cuadrante número 4 romanos, ¿ok? Así que son los 4 cuadrantes de un sistema de coordenadas. Bueno,
Ya hemos definido aquí varios, ¿verdad?, conceptos muy importantes relacionados a un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo fue que a Descartes se le ocurrió entonces asociar a ese punto que tenemos localizado aquí en ese sistema de coordenadas con algún número real. Pues miren, vamos a considerar ahora esta línea que voy a llamar PQ, y esa va a ser la única recta que pasa por el punto P, míralo aquí. Y dicho sea de paso, que dice que el punto P es el punto que yo tengo en ese plano de coordenadas y que quiero asociar algún número con él. Paralelo a esa línea, paralela al eje de Y, ¿okay?, al eje de Y. Bueno, pues vamos a dibujarla, ¿verdad? Una línea que pasa por el punto P y que es paralela, ¿verdad? Y recuerden que esa es la única línea que es paralela al eje de Y que pasa por ese punto. Vamos a dibujarla aquí, ¿verdad? Esa es la línea PQ, ¿ok? PQ. Es la única línea que pasa por el punto P paralela al eje de Y. Recuerden que eso es un axioma, ¿verdad?, que tenemos, que por cualquier punto fuera de una línea pasa únicamente una línea que es paralela a esa línea dada, ¿verdad? Y también considere, vamos a ver aquí, también considere a la única que vamos a llamar PR. Esa línea PR es la única recta que pasa también por P, míralo aquí, por ese punto P, y es paralela a el eje de X, ¿ok? Paralela al eje de X. Así que la línea PR sería esta que voy a dibujar aquí. La única línea que pasa por ese punto P fuera del eje de X, que es paralela al eje de X. Pues lucirá más o menos, ¿verdad?, así, más o menos así. P, ¿verdad? Es la única línea que pasa por el punto P paralela al eje de X. Vamos a decir porque es el punto L, ¿verdad? PL. Muy bien, bueno, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? Entonces, fíjense que esta línea PQ hemos dicho que es paralela al eje de Y, y yo sé que el eje de Y es perpendicular al eje de X, pues entonces eso quiere decir que PQ también será perpendicular al eje de X, ¿verdad? Como vamos a decir PQ, esa línea es paralela al eje de Y, y como ese eje de Y, porque dijimos allí, ¿verdad?, es perpendicular al eje de X, entonces PQ será, esa línea PQ será la única línea perpendicular que pasa por P al eje de Y. Ajá, vamos a cambiar esto. La única línea perpendicular al eje de X, perdón, PQ es la única línea perpendicular al eje de X, ¿verdad? Vamos a indicarlo aquí, vamos a repetir, fíjense. PQ es paralela al eje de Y, y el eje de Y yo sé que es perpendicular al eje de X. Pues recuerde que si una línea es paralela a otra y una de ellas es perpendicular a otra, entonces esta es perpendicular a esa otra, a la cual ella es paralela, es perpendicular, ¿verdad? Así que, por lo tanto, PQ va a ser la única línea perpendicular al eje de X que pasa por P, por el punto P. Asimismo, PR será, por la misma razón, será la única línea perpendicular al eje de Y que pasa por P. Vamos a seguir acá. Asimismo,
Asimismo, esa línea PR es la única recta perpendicular al eje de Y que pasa por el punto P. Luego, si esta es la única línea perpendicular al eje de X que pasa por el punto P, Q va a ser el único punto de intersección entre esas dos únicas líneas, ¿verdad? Luego Q es el único, ¿verdad? Porque recuerda que nosotros vimos que entre dos líneas nada más se intersecan en un solo punto. El único punto que es la intersección de esa línea PQ con el eje de X. Asimismo, R, el punto de CA es el único punto de intersección entre PR con el eje de Y. Con el eje de Y. Muy bien. Así que por lo tanto, fíjense que ese punto P con el eje de Y, ¿verdad? Por lo tanto, fíjense que ese punto P está relacionado o asociado a un único punto Q en el eje de X y a un único punto R en el eje de Y, ¿verdad? Por lo tanto, vean que vamos a hacer cualquier punto, porque ahí fíjense que hemos cogido ese punto P, ¿verdad? Pero ese punto P pudo haber estado aquí, o 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 pudo haber estado aquí. En cualquier sitio que esté localizado un punto en ese plano de coordenadas, yo voy a encontrar que está relacionado con un único punto en el eje de X y con un único punto en el eje de Y. En cualquier punto en un plano de coordenadas está relacionado con un único punto que hemos llamado Q en el eje de X y con un único punto L en el eje de Y. Ahora, recuerde que esos puntos Q y L que están localizados precisamente en el eje de X y en el eje de Y, que son rectas numéricas, recuerde que ya nosotros vimos en el álgebra elemental que todo punto en una recta numérica está asociado con un único número real, ¿verdad que sí? Así que eso quiere decir que este punto Q es único, relacionado con P, de esa manera que hemos descrito, está relacionado a su vez con un único número real, el que está localizado ahí en esa recta numérica, que lo va a llamar X sub 1. Luego, como los ejes de coordenadas que recuerden que son el eje de X y el eje de Y son rectas numéricas, esos únicos puntos Q y R, esos únicos puntos Q y R, vamos a borrar aquí. Recuerde tener siempre copiado todo, y si no lo pudo copiar, le da pausa o le da reversa al video
y copia todo en su libreta, ¿ok? Como son rectas numéricas, esos puntos Q y R, este que está en el eje de X y este que está en el eje de Y, están asociados a unos únicos números reales que vamos a llevar X sub 1 y Y sub 1. O sea que el punto Q está relacionado con un número X sub 1 y el número este va a estar relacionado con un número real Y sub 1, ¿verdad? El que corresponde a ese punto Q en esa recta numérica que es el eje de X y el que le corresponde al punto R en esa recta numérica que es el eje de Y, ¿verdad que sí? Luego, esta única pareja de números reales están asociadas al punto P en el plano de coordenadas. De coordenadas cartesianas o rectangulares, como usted lo quiera llamar, ¿verdad que sí? Pues miren, ya encontramos entonces cómo yo puedo relacionar el punto P en un plano con números reales. Fíjense que si usted tenía un punto en una recta numérica, se asociaba con un único número real, ¿verdad que sí? Pero fíjense que ahora el punto P está relacionado con dos números reales únicos, uno en el eje de X y uno en el eje de Y, ¿verdad? Luego indicamos que la pareja de valores paréntesis X sub 1, Y sub 1 son los asociados al punto más bien P. Podemos entonces decir que P es el punto X sub 1, Y sub 1. Muy bien. Así que fíjense cómo se asocia, ¿verdad?, una pareja de valores a un punto P. Bueno, pues con esto terminamos esta lección, esta primera parte de esta lección. Ya prontito seguimos en la segunda, pero muy pronto ya, ¿ok?